Sí, uno, dos, tres. Probando. Uno, dos, tres. Estamos. Estamos transmitiendo. Entonces, aquí. Dos, dos. Ok, dos, dos, sí. Ok, dos, sí. Mira si está muy alto ya la señal. Ok, ya está en rojo. Está saturando ya. Ahora sí, sí. Eso es normal. Dos, dos. Sí, sí. ¿Sí? O sea, nunca puede amplificar tan alta la señal porque el que amplifica es el equipo. Sí. Dale un poquito más el brillo a la ecualización. Esta es una ecualización. Ok, dos, dos, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Estamos probando desde la sala de conferencias de Confamiliar Dos Quebradas. Sigo modulando. ¿Sí? Nunca cualquier señal que le vaya a llegar a usted puede estar, lo único que amplifica es el equipo. El que amplifica es el equipo del que escucha. Siempre estará al 50, 70%. ¿Usted es profesional colombiano y está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos? ¿Qué decir?
Denominada metodologías tarifarias vigentes de acueducto, alcantarillado y aseo aplicadas por Serviciudad ESP, un evento que desde la empresa de los Dos Quebradenses realizamos año tras año con el objetivo que nuestros usuarios conozcan cómo desde la empresa Serviciudad realizamos la factura de cada uno de nuestros servicios. Reconocemos la presencia de los vocales de control, la Comisión de Servicios Públicos, los miembros del Consejo Municipal, secretarios y compañeros de la Administración Municipal, funcionarios de Empocabal, Acuaseo, Aguas y Aguas, funcionarios de la CHEC, defensores del consumidor, personería municipal, universidades presentes, compañeros de Serviciudad de la empresa de los Dos Quebradenses, señores periodistas, sintonizan a través de nuestras redes sociales Serviciudad, empresa de los Dos Quebradenses. A continuación, nuestro secretario general, el doctor Leonardo Ramos, entregará un saludo a todos ustedes, nuestros asistentes. Doctor Leonardo. Muy buenos días para todos, muchas gracias por su asistencia. Primero quiero excusar al señor gerente de Serviciudad que por temas de salud no nos puede acompañar el día de hoy. El desconocimiento del proceso del cobro de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a través de nuestra factura causa el normal de las personas causa que el normal de las personas constantemente esté manifestando lo que para ellas se convierte en una inconformidad, la cual es aclarada al llegar a nuestra oficina de atención al usuario. Es de entender que las tarifas que aplica Serviciudad en cada uno de sus servicios es regulada a través de la Comisión de Regulación de Saneamiento de Agua Potable. Nosotros estamos enmarcados dentro de un régimen tarifario y es así como Serviciudad estructura y aplica sus tarifas para garantizar la universalidad de los servicios con calidad, cobertura y continuidad. En nuestra empresa garantizamos que se están aplicando tarifas acordes a las condiciones de la empresa y la ciudad, contando con valores de cobro muy sociales, que para nada exceden los precios techo, lo que nos ha convertido en una de las empresas públicas con valores más accesibles para nuestros usuarios. Para tranquilidad de cada uno de nuestros clientes, nuestra empresa está regulada y vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad nacional que actúa como garante del adecuado servicio que hemos prestado a lo largo de los años. Como objetivo que ustedes aquí presentes y quienes nos ven a través de las redes sociales conozcan con más detalles el modelo de prestación de nuestro servicio y el método tarifario utilizado, los hemos invitado para que el día de hoy nos acompañen en esta conferencia denominada Metodologías Tarifarias Vigentes de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, aplicadas por Serviciudad. Esperamos que sea de su agrado y al terminar ustedes puedan replicar el conocimiento adquirido con sus grupos focales y comunidad en general. Muchas gracias y bienvenidos. Doctor Leonardo, a usted muchísimas gracias. Él es nuestro secretario general de Serviciudad. La conferencia denominada Metodologías Tarifarias Vigentes de Acueducto, Alcantarillado y Aseo aplicadas por Serviciudad será liderada por el especialista en servicios públicos Edilberto Guevara, químico industrial, especialista en servicios públicos, magíster en Derecho y Economía, con 15 años de experiencia en el sector y actualmente es el gerente de regulación de EGC Consultores. Sin más preámbulos, presentamos al doctor Edilberto Guevara. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, el motivo entonces de la conferencia que vamos a ver es que ustedes conozcan de primera mano las metodologías tarifarias vigentes en Serviciudad, como muy bien habíamos anunciado hace un momento, pero que de pronto para las personas que vienen de otras empresas, de pronto los que nos están acompañando en las redes sociales, pues que no son de Dos Quebradas específicamente, sepan que la metodología tarifaria en general es una sola, solamente que cuando ya se aplica para cada uno de los municipios obviamente tiene unas particularidades en la aplicación.
Pero la metodología tarifaria como tal es una sola y es lo que vamos a ver. Espero que sea pues obviamente de su expectativa. Les propongo que avancemos con la presentación. La presentación dura más o menos una hora, un poquito menos de una hora, y más bien abrimos un buen espacio para que ustedes nos presenten obviamente las inquietudes que tengan. Bueno, lo primero que hay que resaltar es que en servicios públicos domiciliarios, en este caso estamos hablando, recuerden que son 5 los servicios públicos domiciliarios que son regulados en la Ley 142 del 94, acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. En servicios públicos domiciliarios tenemos un marco normativo bastante amplio. Afortunadamente tenemos participación en 5 artículos de la Constitución. Aquí solamente estoy llamando 2, pero a nivel de Constitución Política tenemos 6 artículos del 365 al 370. Tenemos una ley que es un marco jurídico que está en la Ley 142 del 94, y tenemos de ahí en adelante unos decretos reglamentarios, el decreto 1077 del 2015 y una resolución básicamente compilatoria de la Comisión Reguladora de Agua, que es la 943 del 2021. Como hoy vamos a hablar específicamente de tarifas, vamos a partir de que a nivel de Constitución Política nos vamos a basar de 2 artículos, vamos a basar en 2 artículos. El artículo 367 de la Constitución dice claramente que la ley establecerá el esquema tarifario, el cual tendrá en cuenta el criterio de costos y el de solidaridad y redistribución del ingreso. Incluso a raíz de este artículo es que hay jurisprudencia donde, por ejemplo, el tema de gratuidad de los servicios públicos en Colombia está totalmente prohibido, porque la misma Carta Política reconoce que los servicios domiciliarios cuestan, o sea, tienen un costo, incluso un costo bastante representativo, y por eso es que el artículo 367 establece que existirá una ley, la ley es la Ley 142 del 94, que tendrá en cuenta la estructura de costos, o sea, lo que cuesta el servicio, pero también un principio muy importante que es la solidaridad y la redistribución. Entendiéndose ese principio como el hecho de que las personas que tengan un mayor poder adquisitivo, una mayor capacidad de pago, puedan hacer unas contribuciones para que las personas de menores ingresos puedan pagar la tarifa. Ese es el régimen de subsidios y contribuciones que más adelante lo vamos a explicar. Más adelante es el artículo 368, que le da la facultad a los municipios de que de sus presupuestos destinen recursos precisamente para poder hacer viable la aplicación de la solidaridad y la redistribución. Por ejemplo, Dos Quebradas tiene la gran cantidad de usuarios, la tiene enfocada en usuarios residencial tipo estrato 1, estrato 2 y estrato 3. Eso quiere decir, incluso en Dos Quebradas no hay estrato 5 y 6, quiere decir que no tenemos mucha fuente de contribuciones, y por eso es que las alcaldías, en términos del artículo 368, disponen de recursos principalmente del Sistema General de Participaciones, del SGP, de agua potable, para poder equilibrar la balanza, o sea, para que lo que cuestan los subsidios que se van a otorgar se puedan compensar con contribuciones de los estratos altos, y como hay un déficit, las alcaldías puedan disponer de ese déficit. Eso lo regula el artículo 368. Bueno, en la Ley 142 del 94 vamos a resaltar básicamente esos 4 artículos que hay allí. El primero es el artículo 73, donde vamos a dejar totalmente claro que en ese artículo el Congreso de la República le da la facultad a la Comisión de Regulación de Agua, en este caso a la CRA, para establecer los modelos tarifarios. Por eso es que ahorita que está en el debate el decreto, por ejemplo, presidencial que se expidió hace unos meses, que fue declarado, que fue suspendido ese decreto. Precisamente el debate está en si el presidente sí tiene o no, por ejemplo, facultades de regulación de los servicios públicos, cuando el Congreso de la República en el artículo 73 estableció que obviamente es función de las comisiones de regulación. Entonces, del artículo 73 hay que rescatar el hecho de que corresponde a las comisiones de regulación expedir los modelos tarifarios. Tenemos 3 comisiones de regulación.
Para los servicios que presta Serviciudad, que son acueducto, alcantarillado y aseo, la comisión es la Comisión Reguladora de Agua, la CRA, pero existen otras dos comisiones de regulación, la CREC, que regula energía y gas, y la CRC, que regula comunicaciones, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, el artículo 87, partiendo de este artículo 367 de la Carta Política, establece los principios o los criterios sobre los cuales debe estructurarse en las tarifas. O sea, el artículo 87 básicamente le dice a la comisión, como el artículo 73 le da a la comisión la facultad de expedir los modelos tarifarios, señores comisiones, yo necesito que esos modelos tarifarios se estructuren con estos principios. Los principios son eficiencia económica. Eficiencia económica es un principio a favor de los consumidores, a favor de los usuarios. ¿Qué quiere decir? Ve, si para operar una planta de tratamiento de agua potable necesitas 2 operarios, pues no consigas 4, no consigas 5. O sea, la eficiencia económica es una promesa a favor del usuario en términos de que los costos que está asumiendo Serviciudad para la prestación del servicio en este caso son obviamente costos que se requieren y son costos que la Comisión de Regulación, por ejemplo, compara a nivel nacional para que no tengan abuso de posición dominante y los suscriptores tengan una tarifa eficiente. Neutralidad es, por ejemplo, el hecho de por qué los estratos 3 no tienen diferentes tipos de tarifa. Aquí las tarifas que se estructuran, por ejemplo, para un estrato 1, un estrato 2, son aplicables a los usuarios con las mismas características. Eso obedece al principio de neutralidad, o sea, la neutralidad es un principio que dice usuarios de similares características deben tener un mismo trato tarifario. El principio de solidaridad y redistribución lo vimos en ese artículo 367. Recuerden, las personas de mayores ingresos realizan un aporte para poder otorgar subsidios en los estratos bajos y la suficiencia financiera es un principio a favor de las empresas. Un principio en términos de señores Serviciudad, todos los costos, gastos y necesidades de inversión que son inherentes a la prestación del servicio, siempre y cuando sean eficientes, ojo ahí, porque aquí es donde el principio de suficiencia financiera está muy contrarrestado con el de eficiencia económica, todos los costos, gastos y las inversiones deben ser realmente requeridas y deben ser inherentes a la prestación del servicio, todos esos costos y gastos se convierten en tarifa. ¿Listo? Y la simplicidad y transparencia es que obviamente las personas tienen derecho, como lo estamos haciendo en este auditorio, a conocer los elementos de las fórmulas tarifarias y a entenderlas, que es lo que vamos de pronto a hacer en ese momento, tratar de desmenuzar un poco esa metodología que a veces es muy económica, muy técnica, y llevarlo obviamente a aspectos mucho más sencillos para garantizar la simplicidad y la transparencia. Bueno, el artículo 90 de la ley 142 establece que las tarifas tienen 2 elementos, bueno, realmente son 3, que es un cargo fijo, un cargo por unidad de consumo y unos aportes por conexión que se cobran solamente una vez. O sea, el usuario está en la obligación de pagar los costos de conexión del servicio obligatoriamente por ese artículo 90 de la ley 142, pero se pagan solamente una vez. Y se cobran precisamente para que las empresas puedan garantizar la conexión al servicio, pero se pagan una sola vez. Artículo 90. Y el artículo 126 es un artículo que dice que las comisiones de regulación cada 5 años revisarán los modelos tarifarios para ver si deben ser modificados. Los modelos tarifarios que hoy están vigentes para Serviciudad entraron en vigencia en el año 2016, o sea que ya tienen más de 5 años. La comisión precisamente en este momento, en términos de ese artículo 126, viene haciendo la evaluación para la expedición de un nuevo modelo que va a reemplazar los que hoy están establecidos. Y de acuerdo a eso, ustedes pueden visitar la página de la Comisión de Regulación, ahí encontrarán las bases bajo las cuales la comisión va a proponer la nueva modificación tarifaria. Ya están publicadas en la página web. Bueno, para entender cómo es la dinámica de asignación del costo y de la tarifa en los servicios públicos, hay que entender siempre cuáles son las actividades. Tengámoslo por favor muy en cuenta, porque siempre que se ha debatido en Colombia el precio de los servicios públicos, se ha llegado a conclusiones como, es que el agua es de todos, el agua es libre, ¿por qué me cobran el agua si el agua es un recurso natural?
Realmente lo que se cobra allí son los costos para poder que cuando abrimos la llave salga el agua y salga apta para el consumo humano. Obviamente eso tiene detrás de esto unas actividades, están por ejemplo para el servicio de acueducto en ese artículo 23111 del decreto 1077, donde define el servicio público de acueducto de la siguiente manera: la distribución de agua apta para el consumo humano, o sea, debe ser apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También forma parte de este servicio las actividades complementarias de captación, procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte. Entonces nótense acá la gran cantidad de actividades que tienen que ver con el servicio de acueducto. O sea, no es solamente la existencia de agua en una fuente superficial, obviamente es un recurso natural que es de todos, sino que detrás de eso está el hecho de que hay que captarla, conducirla hasta una planta de tratamiento, potabilizarla, volverla apta para el consumo humano, llevarla a unos tanques de almacenamiento y finalmente distribuirla a cada uno de sus hogares. Entonces obviamente hay una cantidad de actividades que están asociadas en el servicio. Aquí tenemos pues obviamente una imagen donde podemos ver aquí una captación. La captación después pasa obviamente a una planta de tratamiento de agua potable, que es la PETAP, y finalmente después de unos tanques de almacenamiento se da la distribución a cada uno de esos hogares. Entonces, para que nos vayamos haciendo una idea de cuáles son todas esas actividades que conforman un servicio público. En alcantarillado, la definición también está en el mismo artículo 2311 del decreto 1077, numeral 46, en el anterior era numeral 45, donde dice que el servicio de alcantarillado es la recolección de residuos, principalmente líquidos, y o aguas lluvias, pero que forman parte de ese servicio el transporte, el tratamiento y la disposición final. Entonces obviamente cada vez que en nuestros hogares hacemos el uso del agua potable, obviamente la contaminamos, para eso tenemos obviamente un sistema de recolección de esas aguas residuales que se conducen a unos sitios donde finalmente se le da un tratamiento y una disposición final. En Serviciudad, pues, en el tema del plan de inversiones se tiene contemplada en los próximos años, obviamente, mejorar el saneamiento básico de los residuos líquidos. Dos Quebradas no tiene planta de tratamiento de aguas residuales, pero pues obviamente hay que llegar a eso con el fin de poder disminuir el impacto ambiental que puedan tener esos residuos cuando son vertidos a una fuente receptora de agua. Y en aseo, la definición está en ese artículo, en el 2.3, este sí un poquito más larguito, 2.3.2.2.2.1.13 del 1077, donde dice que el servicio de aseo tiene 9 actividades. ¿Quién fuera a creer? A veces pensamos que el servicio de aseo es el servicio más fácil, pero realmente es el más complejo, es el que más actividades tiene. Recolección, transporte, barrido y limpieza, corte de césped y poda de árboles, transferencia, tratamiento, aprovechamiento, disposición final y lavado. De esas actividades, básicamente las que no se prestan en Serviciudad son las 5 y las 6. No tenemos una estación de transferencia, afortunadamente, porque el relleno sanitario lo tenemos cerca. Hay municipios que obviamente cuando tienen una distancia considerable al relleno sanitario tienen que utilizar una transferencia, o sea, lugares donde vehículos de pequeña capacidad llegan, llenan un carro más grande y se van al relleno. Esa es la transferencia, y el tratamiento es residuos, por ejemplo, orgánicos, que se les da compostaje o se les da de pronto generación de energía. En 5 y 6 no tenemos prestación en este momento, pero las otras actividades sí se prestan en Dos Quebradas. Por ejemplo, el aprovechamiento, que es la 7, el aprovechamiento se presta en Dos Quebradas, pero no lo presta directamente Serviciudad, sino que aquí hay unas organizaciones de recicladores que están inscritas ante la superintendencia y por ende están facultadas para prestar ese servicio. Bueno, los modelos tarifarios tienen una segmentación. En Colombia, digamos que el rango para establecer si es un pequeño o un gran prestador lo define la cantidad de suscriptores que tiene ese municipio. Si es de más de 5.000 o de menos de 5.000. Entonces, cuando tenemos más de 5.000 suscriptores, que es, por ejemplo, es el caso de Serviciudad, Serviciudad tiene más de 5.000 suscriptores en zona urbana,
aplicamos en acueducto y alcantarillado la resolución CRA 688 del 2014, esa todavía está vigente, y en aseo, resolución CRA 720 del 2015. Ambas resoluciones entraron en vigencia en 2016. Por eso les comentaba ahora que ya el término de 5 años fue vencido para esas resoluciones. Tengan en cuenta algo, estas dos resoluciones y cualquier otra resolución que tenga que ver con agua potable y saneamiento básico está compilada en la resolución CRA 943 del 2021. Es una resolución compilatoria que expidió la Comisión Reguladora de Agua, pero es básicamente estos dos modelos los que están vigentes. Y los que, por ejemplo, están en menos de 5.000 suscriptores, municipios, por ejemplo, de acá de Risaralda, no sé, Guática, Quinchía, Balboa, que son menos de 5.000 suscriptores, aplican en acueducto de alcantarillado, resolución CRA 825 del 2017, y en aseo, resolución CRA 853 del 2018. También compiladas en la resolución CRA 943 del 2021. Entonces tengamos muy en cuenta esto. La segmentación depende de la cantidad de suscriptores que tiene el municipio. Si es más de 5.000 es gran prestador y si es de menos de 5.000 es un pequeño prestador sujeto a estos modelos tarifarios. Bueno, eso es una gráfica que encontramos en una presentación que hizo la Comisión de Regulación en 2020, es muy didáctica, donde básicamente nos muestra cómo se estructura una tarifa. Una tarifa se estructura por medio de unos costos. Los costos los define en este caso la Comisión Reguladora de Agua. Ahora en la entrevista que nos hacían en Entérate Pereira les mostrábamos, por ejemplo, una conclusión de entrada, y es que las tarifas que aplica Serviciudad no se estructuran libremente, o sea, no son... Y bueno, y cualquier otro prestador no son a capricho de la empresa, sino que obedecen a unas metodologías que en este caso la expide la Comisión Reguladora. La Comisión expide la metodología de costos, de cómo son esos costos. Hoy tenemos una metodología de precio techo, por eso ahorita nuestro secretario general nos da una información acerca de eso. En ningún caso Serviciudad supera los techos establecidos por la Comisión Reguladora de Agua. A esos costos se les aplica los subsidios y las contribuciones. Los subsidios y las contribuciones son determinadas a nivel local por los consejos municipales. O sea, el consejo municipal es el que determina libremente qué subsidio se aplica al estrato 1, qué subsidio al estrato 2, qué contribución al comercial. Eso lo define a nivel local el consejo municipal, obviamente dependiendo de su capacidad económica, de su existencia de recursos. Y al final, todo esto se sincroniza con el consumo. En consumo, obviamente, tenemos que tener en cuenta que nosotros, en el momento en que tenemos un mayor consumo en nuestros hogares, por ejemplo de agua, lo explicamos también ahora en la entrevista, por ejemplo diciembre es un mes donde normalmente nos llega una factura de agua más cara, pero no es porque se haya generado un incremento en los costos, es porque hay un incremento en el consumo de agua. Entonces también aquí digamos que la gran observación que quiero hacerles en torno a esto es que esta ecuación, que incluso es aplicable en energía y gas, esa misma ecuación aplica en energía y gas, no siempre va a depender de los costos. Nosotros tenemos como consumidores, yo también soy usuario, mucha responsabilidad en el manejo del consumo. Por eso incluso las facturas que expide Serviciudad y cualquier otra empresa tienen unos histogramas, unas gráficas de barras, donde yo puedo ver mi consumo histórico durante los últimos 6 meses. Obviamente, si yo tengo en ese histograma un consumo mayor en un periodo, en ese periodo voy a tener una mayor tarifa. Y de manera inversa también, si tengo un menor consumo, tendré una menor tarifa. Entonces, no siempre asociemos la existencia de una mayor factura o una menor factura al hecho de que me estén impactando el costo. Puede ser una regulación del consumo en el cual nosotros como usuarios tenemos obviamente mucho que ver. Bueno, ese cuadrito, pues yo sé que no se ve pues como muy atractivo, como que rico entenderlo, pero bueno, vamos a tratar de hacer como el esfuerzo. Recuerden que el artículo 90, ley 142 del 94, dice: las tarifas están compuestas por un cargo fijo y un cargo por consumo. Esa dinámica del artículo 90 se aplica actualmente en los 3 servicios. O sea, en los 3 servicios tenemos un cargo fijo y un cargo por consumo.
En acueducto, el cargo fijo está compuesto por un elemento que se llama costo medio de administración y está en unidades de pesos por suscriptor. Tanto en acueducto como en alcantarillado, el cargo fijo está compuesto por un solo elemento, costo medio de administración. Por eso ahora al final, cuando les mostremos los costos y las tarifas que aplicamos en Serviciudad, ustedes van a ver allí claramente cuál es el CMA, cuáles son los otros elementos que... Ese costo medio de administración se conoce como CMA y está en unidades de pesos por suscriptor porque es un elemento de cargo fijo. En aseo, ese costo fijo está compuesto por 3 elementos. En acueducto alcantarillado, un elemento, y en aseo, 3 elementos. Esos elementos en aseo son costo de comercialización por suscriptor, o sea, básicamente lo que a la empresa le cuesta facturar, recaudar, liquidar, atender los usuarios. Eso está en el costo de comercialización. Tenemos un segundo elemento que es el costo de limpieza urbana por suscriptor, el famoso CLUS. En este CLUS, Serviciudad le factura a sus usuarios las actividades de poda de árboles, corte de césped, lavado público. Están agrupadas en CLUS. Y el tercer elemento es el costo de barrido, o sea, lo que le cuesta a Serviciudad barrer tanto las vías públicas como las áreas, los parques y todas las zonas que define la alcaldía en el PGIRS, en el Plan de Gestión de Residuos Sólidos. Y en el cargo por consumo, acueducto, alcantarillado tienen la misma estructura, tienen 3 elementos, CMO, costo medio de operación, lo que le cuesta a la empresa operar el servicio, operarlo, tener el personal que hace las labores obviamente en campo, gastos de mantenimiento, de operación en general, insumos químicos, el costo medio de inversión que es el CMI, como su nombre lo indica, obviamente la remuneración de las inversiones que hace Serviciudad en materia de infraestructura, y costo medio de tasas ambientales, que son las tasas que factura básicamente la autoridad ambiental, en este caso la CARDER, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, que factura unos valores por la utilización del recurso hídrico y por el vertimiento de aguas a cuerpos receptores, eso se llama CMT. Y en aseo tenemos 4 elementos. Recolección y transporte, como su nombre lo indica, mire que en cada uno de nuestros hogares el vehículo pasa, es un vehículo compactador, hace recolección puerta a puerta y lleva los residuos hasta el relleno sanitario La Glorita de Pereira. Y 2 elementos, costo de disposición final y costo de tratamiento de lixiviados, eso lo factura directamente el operador del relleno sanitario. En la factura nos dice cuánto es por disposición final y cuánto es por tratamiento de lixiviados. Y finalmente el valor base de aprovechamiento, que como les comentaba ahora, tiene que ver con la actividad de aprovechamiento que prestan unas organizaciones en Dos Quebradas, certificadas por la Superintendencia de Servicios Públicos. Bueno, en el tema de subsidios y contribuciones, eso también lo tomamos de una presentación de la comisión, hay que tener en cuenta los máximos subsidiables. En la ley 1450 del 2011, artículo 125, se establece que los máximos subsidiables en el estrato 1 es 70%, en el estrato 2 es 40% y en el estrato 3 es el 15%. Pero dice que son los máximos subsidiables. O sea que los consejos municipales en términos de su disponibilidad presupuestal son autónomos en determinar cuál es el subsidio que se va a aplicar siempre y cuando no supere estos máximos establecidos en ese artículo 125 de la ley 1450. En estrato 4 no se aplica subsidio ni contribución y ya de ahí en adelante se aplican contribuciones a los estratos 5 y 6, que en Dos Quebradas no tenemos 5 y 6, industrial y comercial. En industrial y comercial se aplican contribuciones mínimas. La ley 1450 dice que la contribución mínima de un usuario industrial es del 30% y en un comercial es del 50%. Precisamente en este momento se aplican los mínimos valores que están en esa ley 1450. Y ya con el fin de poder compensar esta balanza, les explicaba ahora que como Serviciudad tiene más usuarios subsidiable que aportante, obviamente la Nación por medio de recursos del SGP principalmente y la Alcaldía por medio de recursos locales equilibra la balanza, con el fin de que exista equilibrio en la asignación de los subsidios y las contribuciones.
Bueno, en el tema de los consumos, en los servicios de acueducto alcantarillado existen medidores. Ahora bien, aquí hay un tema muy importante para resaltar. Los usuarios residenciales nos cobran el servicio de acueducto, obviamente con base en la medición que nos marca el medidor. Cada vez que alguien de Serviciudad va y nos toma la lectura, dice, bueno, este usuario se gastó, no sé, 12 metros cúbicos de agua. En ese momento la norma plantea que en usuarios residenciales esos mismos metros cúbicos que se facturan en acueducto, se facturan en alcantarillado. O sea, se utiliza la misma unidad de medida. En esto pueden existir voces encontradas, ustedes me dirán qué piensan. Hay personas que dicen, es injusto porque yo a la red de alcantarillado no hago el mismo vertimiento del agua que capto. Y eso pues obviamente tiene razón. Uno pues normalmente si consumí 10 metros cúbicos de agua, yo no hago un vertimiento de 10 metros cúbicos de agua. Pero esto se hace con el fin de facilitar de que la misma unidad de medida que se utiliza en acueducto sea la de alcantarillado. Porque en ese momento existen medidores que miden el vertimiento de alcantarillado, pero son muy costosos. Entonces imagínense nosotros tener de pronto que decirle a un usuario, tiene que adquirir el medidor de alcantarillado, pero el medidor de alcantarillado vale 4 millones de pesos. Y hay en la ley 142 un artículo que dice que la medición es responsabilidad del usuario. Por eso es que cada vez que, por ejemplo, nuestro medidor en nuestras casas se nos daña, Serviciudad o cualquier operador lo repone, pero lo hace con cargo al usuario, porque es responsabilidad del usuario el mantenimiento y los costos de adquisición del medidor. Entonces, en alcantarillado existen medidores, pero los medidores los utilizan más las industrias que los usuarios residenciales, obviamente por el costo del equipo de medida principalmente. Bueno, y en aseo tenemos esta falencia, y es que en aseo no tenemos sistema de medición de los residuos que generamos. O sea, cada vez que, por ejemplo, el carro recolector va, recoge el residuo de nuestras casas, no tienen una báscula en la salida o algo que nos permita establecer. Es que este usuario X me está entregando 10 kilos de basura. No existe en ese momento una forma de establecerlo, y por eso es que en aseo la determinación de lo que se le va a facturar a cada usuario por el tema de consumo se determina con base en unos promedios de acuerdo a las toneladas que se depositan en el relleno sanitario La Glorita. O sea, La Glorita tiene una báscula de entrada. Entonces, cada mes esa báscula está en capacidad de determinar 2 quebradas en conjunto, me dispuso tantas toneladas de residuos. Y con base en esas toneladas es que se hace una distribución entre los usuarios que conforman el municipio según el tipo de estrato que hay. Entonces, en aseo se utiliza macromedición, macro porque es una báscula, y en acueducto, en alcantarillado tenemos micromedición porque es un equipo de medida. Bueno, la forma en la que se actualizan las tarifas son básicamente estas que ustedes ven acá. Como el régimen tarifario de acueducto y alcantarillado es el mismo, es uno solo, por eso es que acueducto y alcantarillado tienen la misma connotación. Primero, el más importante, cada vez que el índice de precios al consumidor publicado por el DANE se incrementa en más del 3%, de esa misma manera se actualiza la tarifa de acueducto y alcantarillado. Por ejemplo, el año pasado, y al paso que vamos este 2023 también, el año pasado la inflación fue del 13%. 13 dividido 3, 4. O sea, el año pasado tuvimos 4 eventos de actualización por IPC. Por eso es que existe una relación directa entre la inflación que tiene Colombia y el impacto que tiene la inflación sobre los servicios públicos domiciliarios. Cada vez que hay más del 3% de acumulación del IPC, hay una actualización tarifaria. Entonces, el año pasado nos tocó aplicar 4. Este año, como vamos, les venía diciendo que también como que nos va a pasar lo mismo. Entonces, también gran parte de pronto lo que percibimos en nuestros hogares en materia de servicios públicos es una traducción directa de los niveles de inflación que está viviendo el país hoy en día. Bueno, cada vez que se acumula el IPC en un 3%, se actualizan las tarifas excepto el CMT, el costo medio de tasas ambientales. Ese, cada vez que hay acumulación del IPC, no se acumula en el CMT. En el CMT, en el costo medio de tasas ambientales,
la forma de actualizar es por medio de las nuevas facturas que expide la Corporación Autónoma Regional. Entonces, por ejemplo, a nosotros el año pasado en diciembre hicimos una actualización por CMT, donde a nosotros la Carder nos dijo, vea, de tasas de uso les estoy cobrando tanto y de tasas retributivas tanto. Recuerde que la Carder factura dos tasas, una tasa de uso que es por el uso del recurso hídrico y otra que es la tasa retributiva por el vertimiento final que se le da al agua a las fuentes receptoras, y de acuerdo a esas facturas se calcula el CMT, el costo medio de tasas ambientales. Entonces, este elemento se actualiza todos los años con base en las facturas que expide la autoridad ambiental. Y esos dos últimos elementos son posibilidades que se dan en términos de que hay una resolución que es la 864 del 2018 de la Comisión Reguladora, que dice, por ejemplo, cada vez que entre un nuevo activo que empieza a generar costos de energía y de insumos químicos, por ejemplo, la empresa debe actualizar la estructura tarifaria, pero son actualizaciones muy eventuales. Por ejemplo, si nosotros en este momento en Serviciudad tuviéramos una planta de aguas residuales, obviamente las tarifas que hoy estoy aplicando no tienen contemplados los costos de la operación de esa planta de aguas residuales. Entonces, ¿qué puede hacer Serviciudad? Basarse en esa resolución 864 para hacer una modificación directa de esos costos, pero esos son eventualidades que permite la norma, pero que, por ejemplo, Serviciudad las utilizamos muy poco, porque digamos que nuestra infraestructura es, digamos, la misma, salvo unas excepciones, pues, por ejemplo, el tanque La Giralda, que hicimos una modificación en 2021, pero hay esa posibilidad. No se utiliza mucho, pero existen esas dos posibilidades. Por ende, la que más utilizamos en Serviciudad son estas dos. IPC 3%, y cada vez que la autoridad ambiental expide facturas de toda una vigencia, se actualiza la tasa ambiental. Y en aseo, vuelvo y recalco lo que les comentaba ahora, a veces pensamos que el aseo es el servicio menos complejo, pero realmente es el más complejo. En aseo sí tiene varios elementos la actualización. Primero, salario mínimo, IPC, IPCC, IOAM. El IOAM es el índice de horas ambientales. O sea que en aseo, en vez de un índice, como manejamos en acueducto alcantarillado, en aseo manejamos 4 índices de actualización. Entonces, por ejemplo, en enero cada vez que sube el salario mínimo, se incrementa un elemento de la tarifa, pero si sube IPC se incrementa otro, si sube el IPCC, que es el combustible, se incrementa otro, entonces nos toca empezar a jugar con diferentes índices en cada uno de los costos. Segundo elemento de por qué se actualiza la tarifa de aseo, las actividades del CLUS, que son las de poda, corte de césped. Si este mes se intervinieron tantos metros cuadrados de zonas verdes y al mes que viene hay una menor intervención por parte de la empresa, la tarifa es diferente. Obviamente es directamente proporcional a las actividades que realmente se atienden en poda y en corte de césped y en lavado, entonces por eso hay una variación mensual. Aprovechamiento, en este momento tenemos 7 prestadores de aprovechamiento que están en 2 quebradas y que están certificados y avalados por la Superintendencia de Servicios Públicos. Por ende, en la tarifa que pagamos todos nosotros hay un componente de aprovechamiento que se entrega precisamente a esas empresas que la Superintendencia avala, y cada 6 meses se hace un recálculo de todas las variables. ¿Por qué se hace un recálculo? Porque recuerden que nosotros en aseo no tenemos micromedición, yo no tengo forma de saber cuántos kilos de residuos estoy entregando yo, y por eso cada 6 meses se hace un recálculo de toda la estructura tarifaria. O sea, básicamente es como si cada 6 meses hiciéramos un nuevo estudio tarifario. Calculamos el nuevo promedio de usuarios, el nuevo promedio de toneladas que fueron al relleno sanitario, cuántos kilómetros de barrido intervine. Todo eso se hace, y los aforos, cada 6 meses. Hay un parámetro que se llama TAFNA, que son las toneladas no aprovechables aforadas. Eso se actualiza cada 6 meses dentro de la estructura tarifaria. Obviamente, al usuario sí le facturo cada mes de acuerdo al aforo de la producción de residuos, pero en la marcha tarifaria se actualizan las variables cada 6 meses. Bueno, y finalmente hay un elemento que también, como estos dos
no se utilizan mucho, que es el tema del nuevo PGIRS. Si nosotros estuviéramos acá en Dos Quebradas un nuevo plan de gestión de residuos sólidos que dijera, es que Serviciudad tiene que barrer no 18.000 kilómetros, sino 20.000, y movieran los inventarios, bien sea incrementándolos o bajándolos, porque hay municipios que incluso han bajado las áreas de barrido. En ese mismo sentido, cuando hay un nuevo PGIRS que modifica los inventarios de barrido, de poda, de corte de césped, en ese mismo sentido la empresa tiene que recalcular el costo de limpieza urbana. Toda la estructura de costo de limpieza urbana la tiene que recalcular, para eso está también la resolución 864 del 2018, la que permite estas dos modificaciones. También tiene un capítulo especial para aseo y básicamente es cuando hay un nuevo PGIRS que se puede modificar. Hay otra condición, por ejemplo, nos pasó, y me gusta dar este ejemplo, nos pasó hace poco en Caicedonia, Valle del Cauca. Caicedonia, obviamente es un municipio del Valle del Cauca, pero es muy, es muy del Quindío, es muy cerca del Quindío. Entonces Caicedonia disponía los residuos sólidos en el relleno sanitario Andalucía, que es el que opera Urbacer en Montenegro. Con la caída del puente de la Alambrada del mes de abril, para poder ir a ese relleno ya tenía que dar una vuelta que le demoraba 6 horas. Entonces, ¿qué tuvo que hacer esa empresa? Llevar los residuos al relleno sanitario Presidente, que queda en Buga, que es el que opera Veolia, y obviamente por ahí, quien fuera a pensar, por ahí el recorrido es menor a la vuelta que tiene que dar cuando tiene que dar la vuelta para poder ir al relleno de Montenegro. ¿Qué tuvo que hacer esa empresa? Por resolución CRA 864 del 2018 hay un artículo que dice que cuando el prestador se ve forzado a modificar el sitio de disposición final, la empresa tiene que recalcular, por ejemplo, el CRT, el costo de disposición final, de acuerdo a la nueva distancia, los nuevos peajes. Cuando él disponía en Montenegro no habían peajes, yendo a Sabuga hay 3 peajes. Entonces, a lo que quiero llegar es con eso, como aquí también hay prestadores, por favor tengan en cuenta que esa resolución 864 permite hacer modificaciones directas cuando las condiciones de prestación del servicio cambian. Y por eso es que a veces nosotros como usuarios percibimos una menor o una mayor tarifa en ciertos periodos. Bueno, entonces recordemos la estructura tarifaria de acueducto y de alcantarillado. Recuerden que tenemos un CMA, costo medio de administración, que remunera básicamente los gastos administrativos en los que incurre Serviciudad, en este caso. Gastos administrativos. CMA, cargo fijo. Y tenemos 3 elementos de cargo por consumo. CMO, costo medio de operación, donde básicamente se remuneran los costos operativos, o sea, lo que le cuesta a la empresa, por ejemplo, potabilizar el agua, tener los operarios para hacer mantenimiento de las redes. Costo medio de inversión es toda la infraestructura. Todas las empresas de servicios públicos tienen algo que se llama el POIR, el Plan de Obras e Inversión Regulado. En ese POIR está la carta de navegación de la empresa en materia de inversiones. Finalmente, con ese POIR y algo que se llama base de capital regulada es que las empresas estructuran el costo medio de inversión. Entonces, básicamente son las inversiones requeridas las que se remuneran por CMI. Y en CMT tenemos obviamente costo medio de tasas ambientales, la captación de agua para el servicio de acueducto, es el uso de un recurso hídrico, y otro es la descarga que se da finalmente de esa agua residual a un cuerpo de agua. Entonces tenemos allí obviamente 2 tasas que factura la autoridad ambiental. Entonces tenemos un CMA que es cargo fijo y sumatoria de CMO, CMI, CMT es cargo por consumo. Esos últimos 3 elementos están en unidades de pesos por metro cúbico. Por eso cuando a mí me cobran la factura de acueducto, es determinante saber cuál fue mi consumo de agua en el periodo. Entonces digamos que tengo un cargo fijo de 1000 y un cargo por consumo de 1000 y yo consumí 10 metros cúbicos de agua. Entonces 1000 que vale el cargo por consumo por 10 metros cúbicos de agua me da 10.000 más 1000 de cargo fijo, o sea que va a pagar 11.000 pesos de tarifa, porque lo tengamos en cuenta que este CMA en ningún caso depende de los metros cúbicos que consumimos en nuestros hogares, sino que es independiente.
Acá tenemos la estructura tarifaria de Serviciudad, la vigente. Por eso es que mi expectativa hoy es que yo sé que poquitos hacemos este ejercicio y es, venga, en cualquier momento, ¿qué es lo que me está cobrando la empresa de servicios públicos? Venga, yo miro la factura. Ustedes esos elementos claramente los pueden encontrar en la factura de Serviciudad. Y mi expectativa como expositor en este momento es que ustedes cada vez que reciban una factura se pongan en la tarea de revisar qué me están cobrando. ¿Cuál fue mi consumo? Ve, pero ¿por qué subió la tarifa? ¿Será que tuve un mayor consumo? Ah, sí, es que consumí más agua. O no, mira que consumí menos agua, pero aún así la factura me llegó más alta. ¿Qué me están cobrando? Una reconexión del servicio, por ejemplo. La norma plantea, resolución CRA 151 del 2001, que cuando hay suspensión del servicio y cuando hay reinstalación del servicio hay unos cobros adicionales. Entonces, a veces no es el costo en sí el que se está actualizando, es los otros conceptos que conforman la factura. Entonces, nosotros tenemos en Serviciudad un CMA de 8.067 pesos por usuario. Mire que el cargo fijo precisamente son los 8.067. O sea, cargo fijo en acueducto alcantarillado es igual a CMA. Ahí lo vemos claramente, en alcantarillado CMA 4.776 y por ende el cargo fijo 4.776. El CMO de acueducto es de 1.089 pesos por metro cúbico, el CMI 1.005 pesos y el CMT 6,88. Cuando sumamos esos tres elementos, este más este más este, nos da los 2.101 pesos que tenemos de cargo por consumo en unidades de pesos por metro cúbico. Y lo mismo en alcantarillado, cuando sumamos el CMO, el CMI y el CMT, nos da los 1.500,49 pesos por metro cúbico que está en ese momento como cargo por consumo. Por eso aquí tenemos esas formulitas, cargo fijo es igual a CMA, pero cargo por consumo, tanto en acueducto como en alcantarillado, es CMO, CMI y CMT. Aseo. Vuelvo y lo resalto. Mire la cantidad de costos que tiene aseo. Tiene demasiados costos. Comercialización en pesos por suscriptor. Tarifas vigentes de Serviciudad en este momento. 2.739. Por clubs, o sea, poda, corte de césped, lavado, 3.812. Por barrido, 4.186. Cuando sumo comercialización más clubs más barrido, me da el costo fijo total. O sea, si sumamos 2.739 más 3.812 más 4.186, nos da nuestro cargo fijo de aseo, que es de 10.738 pesos. Recolección y transporte, disposición final y tratamiento de lixiviados, cuando se suman los tres, que están en unidades de pesos por tonelada, nos da el costo variable no aprovechables. O sea que nosotros por tonelada de residuos estamos cobrándole a los usuarios de Dos Quebradas 166.000 pesos por tonelada, por cada una de esas toneladas. Y este CRT promedio y el CDF promedio y algo que se llama incentivo son unos valores que se utilizan para calcular la tarifa de aprovechamiento. En ese momento la tarifa de aprovechamiento está en 148.304 pesos por tonelada. Ojo que eso es por tonelada. En Serviciudad. Entonces ustedes pueden notar allí que, por ejemplo, como es la política de economía circular que tiene el país, hay un COMPES en Colombia que es el 3874 de economía circular, vemos que efectivamente lo que se cobra por aprovechamiento es menor a lo que se cobra por el residuo no aprovechable que termina finalmente disponiéndose en el relleno sanitario. ¿Cómo vamos? ¿Ya nos dormimos o no? No, faltan 40 diapositivas. Bueno, este es el esquema de subsidios y contribuciones que se aplican en Dos Quebradas, vigentes según un acuerdo municipal que expidió el Consejo. El estrato 1, tanto en el cargo fijo como en el cargo por consumo, en los dos servicios, acueducto y alcantarillado, se aplica 30%. O sea, por cada 1.000 pesos de tarifa que tiene que pagar un estrato 1, él solamente paga 700, porque
300 pesos se los da obviamente el subsidio que se está aplicando. En el estrato 2 tenemos un factor de subsidio diferente en el cargo fijo al que se aplica en el cargo por consumo. Ese tema también aquí, pues que hay prestadores de otros municipios, tengan mucho cuidado, es algo que yo siempre resalto, porque a veces los acuerdos no son claros en si ese porcentaje se aplica en el cargo fijo y en el cargo por consumo o solamente en uno. O sea, es factible que hoy en Colombia existan acuerdos que diga, yo le subsidio solamente el cargo fijo, le subsidio el 15% del cargo fijo, pero acá no le subsidio porque no tengo plata para eso. Entonces, es importante poder revisar muy bien que el acuerdo me determine claramente cuál es el subsidio en cargo fijo y cuál es el subsidio en cargo por consumo. Entonces, en los estratos 5 y 6, pues que no tenemos, aún así hay obviamente una reglamentación 50-60, pero en comercial, industrial y oficial, 50-30 y 0 en los 3 servicios, tanto en acueducto, alcantarillado como en aseo. Estas son nuestras tarifas. Entonces recuerden que nuestro cargo fijo vale 8.067 pesos, se los mostramos ahorita cuando les mostramos el CMA. Nuestro cargo fijo vale 8.067. Entonces, claro, nótese que el cargo fijo que se aplica al estrato 1 es menor, 5.647. ¿Producto de qué? De la aplicación del subsidio del 30%. Y lo mismo en el cargo por consumo. De 2.101, que es el que paga el estrato 4, que es el de referencia, ese usuario estrato 1 solamente paga 1.471 pesos, producto de la aplicación del subsidio del 30%, tanto en acueducto como en alcantarillado. Pero miren lo que pasa en comercial. Por eso es que a veces, obviamente el sector comercial es el más aporreado a veces en el tema de los servicios públicos, porque él de los 8.067 pesos que debería de pagar, termina pagando finalmente 12.100 pesos de cargo fijo. ¿Producto de qué? De la contribución que se le está aplicando. Y lo mismo en el metro cúbico, él debería pagar 2.101 pesos por metro cúbico, pero paga 3.152 por la contribución que se aplica en el cargo por consumo. Aquí lo tenemos tanto en acueducto como en alcantarillado. Esas son las tarifas de aseo. Parecido también a lo que pasa en acueducto, por ejemplo, nótese que este estrato 2 nos debería de pagar 17.598 pesos a la tarifa que da la metodología, pero producto de que se le aplica un subsidio del 25%, él paga finalmente 13.198. O sea que los otros 4.399 pesos, 4.400 los está recibiendo un subsidio, pero él finalmente debería, en términos de la aplicación de la metodología, pagar este valor. Pero como tiene subsidio, obviamente paga un menor valor. Lo que pasa con comercial, la tarifa del comercial es realmente 29.000 pesos. A veces cuando en las oficinas de atención al cliente llega un comercial, pero venga, mi tarifa porque es tan alta si solo genera una bolsa de basura, es precisamente por esto. La tarifa de él es de 29.000 pesos. Pagable, es una tarifa ajustada, pero cuando se le aplica la contribución del 50%, termina finalmente pagando 44.000 pesos. Entonces, tengamos por favor muy en cuenta que según nuestro estrato, nos vemos obviamente abogados aquí a un tema de aplicación de subsidios o de contribuciones. Bueno, y para terminar este ejemplo, esto es un estrato 1. Este es el cargo fijo de un estrato 1, el cargo por consumo de un estrato 1, tanto en acueducto como en alcantarillado. Y vamos a hacer un ejemplo de qué pasa cuando él consume 10 metros cúbicos de agua. Entonces tenemos que aplicar esa formulita que hay aquí. Cargo fijo, por ejemplo en acueducto 5.647, más cargo por consumo por el consumo, sea 1.471 por 10, y la tarifa alcantarillado lo mismo. Cargo fijo más cargo por consumo por consumo. Y eso nos da esos valores que hay acá. En acueducto 20.358, en alcantarillado 13.847, para un total de 34.205. Si se le quitara el subsidio al estrato 1, recuerde que hoy tiene el 30% de subsidio el estrato 1,
el valor que realmente pagaría por acueducto sería de 29.000 pesos. O sea, si le quitáramos a la ecuación el subsidio que tiene el estrato 1, el 30%, pagaría 29.000 en acueducto. En alcantarillado pagaría 19.000 para un total de 48.000. ¿Qué queremos mostrar con esto? Que por ejemplo el estrato 1, producto de la asignación del subsidio que se aplica, el 30%, tiene un ahorro en la tarifa final de 14.659 pesos. Y lo mismo pues obviamente pasa con el estrato 2, caso contrario con el contribuyente, por ejemplo un comercial que tendría un mayor valor. Entonces con eso queremos, para terminar, mostrar que existe un efecto muy importante cuando se aplica el subsidio, por ejemplo en este caso para el estrato 1 por la aplicación de un menor valor. Bueno, eso es lo que tenía para comentarles. No sé qué dudas tengan, la idea es que aprovechemos este espacio para atender las dudas. Muchas gracias. Doctor Edilberto Guevara, muchas gracias a usted por esta conferencia denominada Metodologías tarifarias vigentes de acueducto, alcantarillado y aseo aplicadas por Serviciudad, empresa de los Dos Quebradenses. En este momento entonces entraremos en una ronda de preguntas. Quien tenga alguna inquietud me levanta la mano, le prestamos el micrófono y posteriormente los medios de comunicación podrán hacer las preguntas. Por aquí hay una pregunta. Muy buenos días. La pregunta, yo vengo de parte de prestador en Pocabal de Santa Rosa de Cabal, ¿sí? Ahora cuando usted explicaba lo del CLUS, veíamos que se factura mensual, pero uno hace el cálculo semestral, ¿sí? Usted nos decía, bueno, mi pregunta es más bien si el CLUS, yo tengo que hacer un cálculo mensual según lo que haga o yo lo cobro con el promedio semestral durante los 6 meses siguientes. Bueno, en el tema de CLUS, la única excepción que conlleva la aplicación de un promedio es el costo de poda. El costo de poda, el artículo 15 de la 720, establece que el costo de poda se estructura durante 6 meses y de ahí en adelante se deja fijo y solo se actualiza cada año con el salario mínimo legal vigente. Para las demás actividades, que es corte de césped, lavado de áreas, cestas, ese sí es de actualización mensual. O sea, si yo este mes intervine tantos metros cuadrados de zonas verdes, de acuerdo a eso lo multiplico por el costo de corte de césped, que es un valor estable, por ejemplo es de 86 pesos por metro cuadrado, pero a pesos de diciembre de 2014, y lo que varío cada mes es el inventario. Entonces, en toda la actividad de CLUS como tal, el único que está sujeto a un promedio semestral es el costo de poda. De resto, todos los elementos son de actualización mensual, de acuerdo al inventario realmente ejecutado. Muy buenos días. Muchas gracias. Mi nombre es Ricardo Zuluaga. Mi inquietud se genera en tener claridad en qué consiste el cobro de alcantarillado. ¿Qué estamos pagando por alcantarillado? Eso es lo primero, por favor. Lo segundo es, ¿qué pasa con aquellas empresas que tienen plantas de tratamiento de agua residual industrial y entregan un agua al alcantarillado conforme a una normatividad, cumpliendo entonces con los vertimientos, cosa que no pasa en el sector residencial? Entonces, ¿qué va a pasar con la nueva Petari que se va a diseñar y se va a construir en Pereira? ¿Y cómo quedarán estas empresas? Porque claramente el servicio residencial no hace tratamiento de agua residual. Pero si una empresa sí hace tratamiento de agua residual, industrial en este caso, ¿por qué entonces podría suceder que se le cobre vía factura un tratamiento el cual ya realizó? Esa es la segunda pregunta. Tercera pregunta, la nueva estructura tarifaria, bueno, no sé de qué año es la última, definida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, ¿ha contemplado algo relacionado con separación en la fuente y algún beneficio que se le pueda transferir al usuario por separar en la fuente y que se vea reflejado claramente en la factura? Que no todo sea un costo para el usuario,
sino que de alguna manera existe esa metodología para que al separar en la fuente vía factura tenga una disminución precisamente en ese cobro. Muchas gracias. Bueno, listo. Respecto a la primera pregunta, hay que tener en cuenta las actividades del servicio. Recuerde que Alcantarillado tiene unas actividades donde una de ellas es el tratamiento, que precisamente es la actividad que no hay en Serviciudad en este momento. No hay una PETAR, una planta de tratamiento de aguas residuales, pero las otras actividades, que es la recolección, el transporte y la disposición final, son actividades que existen. O sea, en ese momento todas nuestras viviendas están conectados a unas redes de recolección, a unos colectores que finalmente, obviamente, de acuerdo al PSMB, al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se tienen unos puntos para la recolección de esos residuos líquidos y se disponen en unos puntos que obviamente la autoridad ambiental permite que se dispongan. ¿A qué quiero llegar? Que cuando partimos de esa cadena de valor del servicio, recuerde que siempre, y por eso al principio les comenté sobre la cadena de valor, es donde uno finalmente llega a esto. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el CMO de acueducto, 1.089 pesos por metro cúbico, pero ven que el CMO de alcantarillado es de solamente 413, es precisamente por eso, porque como no tenemos tratamiento, la operación del servicio es un menor valor. Yo sé que son dos servicios muy diferentes, no se pueden comparar, pero digamos que en términos del precio que hay acá, la operación de alcantarillado es muy baja porque no hay un sistema de tratamiento de aguas residuales. El día de mañana que exista, ¿qué va a pasar? El CMO va a subir. El CMI también es un poco inferior al de acueducto y es precisamente porque en CMI, en costo medio de inversión, se están haciendo unas obras que la autoridad ambiental le exigió para el tema de plan de saneamiento y manejo de vertimientos. Entonces, por eso el CMI es fuerte, porque nosotros estamos, de acuerdo a ese PSMB, mejorando los puntos de recolección, los colectores de aguas residuales, para poder el día de mañana, que simplemente todo eso está encadenado con la PETAR, que el día de mañana el municipio debe tener. Y esto es lo que cobra la autoridad ambiental por el vertimiento. Conclusión, el metro cúbico de alcantarillado está en 1.500 pesos en este momento, reflejando la realidad de prestación del servicio. El día de mañana, cuando tengamos una planta de aguas residuales, obviamente el valor por metro cúbico tiene que ser más alto para poder compensar los costos inherentes a la prestación y operación de esa planta de aguas residuales. Bueno, y en el tema de aseo, en este momento se aplica un incentivo por separación en la fuente. Aquí está incentivo por separación en la fuente, pero solamente el 4%, es un incentivo muy bajo. Ese es el motivo por el cual la tonelada del residuo no aprovechable es mayor a la tonelada del residuo aprovechado. Ese incentivo es insuficiente y no genera un incentivo a que nosotros como usuarios hagamos la separación en la fuente. Hace 2 meses, cuando entró una nueva experta comisionada a la Comisión de Regulación, que la nombró el presidente hace 2 meses, no sé si ustedes vieron esa posesión, el presidente le delegó a esa experta comisionada de la CRA implementar en el país toda la estrategia de basura cero. Y el presidente decía en ese nombramiento que lo que debe buscar la comisión es que exista un mejor aprovechamiento de residuos sólidos para que el usuario pague una menor tarifa. ¿Cuál es el problema? Que la disposición final vía relleno sanitario sigue siendo la opción de mínimo costo. O sea, si el día de mañana dotamos al país de infraestructuras que hagan un aprovechamiento, por ejemplo, que conviertan el residuo orgánico en compostaje, en energía, eso, el valor por tonelada de esas tecnologías va a ser más alto al costo de disposición final. O sea, lo que comparto yo personalmente, el discurso que dio el presidente ese día cuando nombró a la experta comisionada, es que el país necesita una estrategia de basura cero, la necesita. Nosotros necesitamos realmente disminuir los volúmenes de los residuos que están yendo a disposición final, pero a un menor costo, muy difícil, porque el relleno sanitario sigue siendo la opción de mínimo costo. Entonces ahí tendríamos que esperar, los modelos tarifarios son del año 2014 y 2015, ahora en lo que viene preparando la comisión, a ver si existe algo moderno que nos permita realmente tener un incentivo que lo podamos captar y nos lleve realmente a mejorar las condiciones de separación en la fuente.
Doctor Edilberto, antes, excúseme de responder la pregunta, les pediría el favor que respetáramos el turno. Le estamos dando el derecho a que cada uno pregunte, pero ya hay un orden establecido, entonces pues respondemos lo de la dama y seguimos con la señorita. Gracias. Listo. Sí, definitivamente el incentivo por separación en la fuente es un valor único. O sea, no se dosifica de que, bueno, este mes voy a aplicar 1, el otro mes 2%, no, es solamente el 4%. Y segundo, en el decreto 596 de 2016 dice que el incentivo se aplica únicamente a las macrorutas donde el nivel de rechazo sea inferior al 20%. Pero eso lo tiene que cualificar el prestador de aprovechamiento. Por eso es que, por ejemplo, acá en Dos Quebradas y en las áreas de prestación donde ustedes están, el que entrega el listado de quiénes son beneficiarios del incentivo es el prestador de aprovechamiento, pero lo hace con base en el criterio de que el nivel de rechazos de los residuos sea inferior al 20%. Muy buenos días. Ahora, cuando hablábamos de las tarifas, cuando se trataba de 5.000 suscriptores o menos de 5.000 suscriptores, habían, digamos que, dos resoluciones. Mi pregunta es si eso se refiere a suscriptores por municipio o por empresa. Es decir, si hablamos de Serviciudad con 5.000 suscriptores y, no sé, Acuaseo con 2.000, si varían las tarifas o es por municipio. Muy buena esa pregunta. La Comisión de Regulación tuvo que aclararlo en una circular, que fue la circular 01 del 2017, y dejó establecido que es la cantidad de suscriptores que tiene el municipio, no el prestador. Entonces, para el caso, por ejemplo, si en Dos Quebradas en ese momento que hay 70.000 usuarios más o menos, 75.000 más o menos, esa es la cantidad de usuarios que tiene Dos Quebradas. Si yo vengo y monto una empresa de servicio de aseo aquí y tengo 2 suscriptores, no importa, el hecho de que el municipio tenga más de 5.000 es metodología 720, por ejemplo, en aseo, y 688 en 2014. Entonces, ahí la respuesta a la pregunta que nos hace la dama es la cantidad de usuarios que tiene el municipio, no el que tiene el prestador, sino el que tiene el municipio. Buenos días. Buenos días. Yo de la exposición que usted hace, yo veo que todos los movimientos que hay se trasladan al usuario, todo le cae al usuario, y de por sí las tarifas de Serviciudad son muy altas, aquí en Dos Quebradas muy altas. Yo veo con preocupación también que una persona alquila un localcito, pone una vitrinita para vender sus 2 o 3 libretas de arroz, una papita, y le pone eso como local comercial, o sea, cayéndole de una forma pues como muy abrupta, sabiendo que venimos de una pandemia, que venimos de un paro y todas esas cosas, la gente está bregando como medio a parar y le caen con unas tarifas mucho más altas de las que estaba pagando, y que en realidad el negocito que tienen no da ni para sustento de ellos. Muchas gracias. Bueno, sí, respecto a esa pregunta, recuerden el principio de suficiencia financiera. O sea, en el artículo 87, numeral 4, el Congreso de la República estableció todos los costos, gastos y necesidades de inversión inherentes a la prestación del servicio, siempre y cuando sean eficientes, deben componer la tarifa. Entonces, lo que dice el caballero es totalmente cierto, o sea, todos los costos inherentes a la prestación se convierten en tarifa. ¿Cuál es el factor diferencial? El subsidio. Entonces, las personas de menores ingresos, que en este caso es estrato 1 y 2 en Dos Quebradas, reciben un subsidio precisamente para pagar un menor valor. Pero todos los costos en los que incurre Serviciudad, que son regulados por la Comisión y por la Superintendencia de Servicios Públicos para que no sean ineficientes y no sean abusivos, se convierten en tarifa. Ahora, respecto a la segunda opinión, es que la norma plantea básicamente, el usuario es residencial o no residencial. Entonces, por ejemplo, en el decreto 1077, la definición, ¿qué es un usuario residencial? Es un usuario que genera residuos sólidos derivados de la actividad residencial. ¿Y qué es un usuario no residencial? Es un usuario que genera residuos derivados de la actividad comercial, industrial u oficial. Entonces, claro, cuando nos encontramos con esa persona que hizo la apertura de un local pequeño, yo entiendo, pues yo también he tenido locales que he querido de pronto vender algo,
Obviamente uno está arrancando y es difícil, pero la norma contempla de que el solo hecho de que ese residuo que está generando es desprendido de una actividad no residencial, el uso que se tiene que dar es comercial. O sea, en eso sí el decreto 1077 es totalmente claro. Hay una excepción, por ejemplo, la norma dice, cuando ese local o cuando ese lugar destinado al comercio no tiene acceso a la vía pública, sino que es conexo a la vivienda, se le puede aplicar tarifa residencial, siempre y cuando el local destinado al comercio no supere los 20 metros cuadrados. Entonces ahí es muy importante que tengan en cuenta eso. O sea, las personas que dan apertura a un nuevo local, cuando ese local comercial tiene acceso a la vía pública, o sea, a la calle, al andén, es un local independiente que debe pagar como usuario comercial. Pero si hacemos esa tienda, digámoslo así, dentro de la misma vivienda y el área de la tienda es menor a 20 metros cuadrados, se le debe respetar la tarifa residencial. Eso es un parágrafo que está allí en el decreto 1077 como un salvavidas para esas personas que de pronto desean abrir sus comercios en el mismo lugar donde tienen las viviendas, pero debe tener esas condiciones normativas para poder aplicar tarifa residencial. Buenos días. Una pregunta y una ligera observación. La pregunta es ligada al esquema de subsidios. El ente territorial que estaría a cargo de asignarlos solamente se puede enfocar en la estratificación o puede reconocer condiciones particulares de los usuarios que le permitan la asignación de subsidios. ¿Por qué lo pregunto? Porque podría reconocer el ente territorial el mejor comportamiento, la mejor cultura de aprovechamiento como una condición para la asignación de un subsidio en el territorio. Esa es como la pregunta. La siguiente observación es, frente al tema del aprovechamiento, de cara a la disposición final en relleno y a los costos que usted refería, a mí me parece que en teoría de economía de servicios públicos tiene esa lógica, pero en términos de economía general, por supuesto que las emisiones de CO2 que se producen en el mismo relleno o los costos ambientales que se derivan de la disposición final en relleno, en términos de economía general, el razonamiento sería diferente, los costos serían mayores. Eso pues como para precisar que allanar el camino del aprovechamiento sí podría ser, por supuesto que en términos de economía general, un camino mucho más razonable, digamos, para transformar los impactos ambientales negativos del servicio público de aseo. Bueno, respecto a la primera pregunta, el artículo 5 de la ley 142 del 94 le da la obligación a los alcaldes de que hagan la estratificación de inmuebles residenciales mediante metodologías que expide el DANE. Y más adelante el artículo 89 y subsiguientes de la misma ley 142 dice que el mecanismo de focalización de los subsidios es la estratificación municipal. O sea, en eso definitivamente no se puede asignar un criterio diferente. El Departamento Nacional de Planeación, el DNP, hace unos años, creo que hace unos 5 años, hizo un análisis del mecanismo de estratificación y detectó muchas fallas. Fallas que, por ejemplo, son muy parecidas a los que pasaban en Sisbén. En Sisbén habían personas declarantes de renta que pertenecían al Sisbén 1 y Sisbén 2. Obviamente eso son trampas. Entonces aquí también en servicios públicos pasa lo mismo. La estratificación no pareciera ser una buena unidad para determinar mi capacidad de pago, porque nosotros pues cuando escogemos nuestras viviendas, nosotros siempre pensamos mucho en el estrato, ¿cierto? Entonces, no, yo para ese barrio no me voy porque es un estrato 6, allá llega muy caro el servicio. O sea, nunca nos preguntamos si tengo o no capacidad de pago, o sea, siempre buscamos como evadir la responsabilidad en el pago de la contribución. Conclusión, el mecanismo, la estratificación es el mecanismo de focalización de subsidios determinado en la ley 142, pero es muy imperfecto. Y el DNP tiene dentro de su rango modificarlo, porque lo ha debatido muchas veces y ojalá el día de mañana sea modificado. Respecto a la segunda pregunta, tiene toda la razón. La Comisión Reguladora ha tratado en los últimos 2 años de expedir algo que se llama la internalización del costo ambiental, que tiene que ver con eso. Claro, enterrar el residuo es más barato, pero cuando yo a eso le sumo, venga, es que la generación de CO2, es que venga que el lixiviado es muy contaminante, es que venga que la pérdida de valor de los terrenos cada vez que usted monta un relleno sanitario es impresionante,
Por eso la comisión ha pretendido internalizar el costo ambiental en la estructura tarifaria, pero no ha podido hacerlo hasta el momento, pero el día de mañana la conclusión va a ser esa. El costo de disposición es de 25.000 pesos por tonelada, pero el impacto ambiental es de 60.000 pesos la tonelada. Eso se tiene que hacer porque realmente estoy de acuerdo con lo que planteas de que en términos obviamente de economía general el impacto ambiental es un costo oculto, eso no se ve, pero eso debe tener un valor. En el tema de predios que tiene varios usos, es decir, que una parte es residencia y otra parte es local comercial, pero que técnicamente no se pueden independizar y cada uno tener su medidor, sino que solamente tienen uno, ¿sí? Y si ese local es pequeño, quedaría todo residencial, pero si ese local no es tan pequeño y la producción de residuos sólidos supera el tope que es 250 kilos, entonces todo quedaría como comercial, incluida el resto de la vivienda en los 3 servicios, o se haría la excepción, acueducto, alcantarillado quedaría como residencial y el aseo se cobraría como comercial o un doble aseo, o cómo sería ahí. Se puede hacer mediante diferentes, o sea, la norma plantea algo que se llama la unidad independiente, la unidad habitacional independiente, y la define el decreto 1077 como el acceso independiente a la vía pública. Por eso es que si yo tengo, lo que normalmente pasó en Colombia, entonces yo tenía unas casas grandes, donde yo tenía un parqueaderito, un garaje, entonces eso era una sola vivienda. El día de mañana ese garaje ya no es un garaje, sino que es un local comercial. Cuando ese local comercial tiene acceso directo a la vía pública, es una unidad independiente. O sea, no, porque no es conexo a la vivienda, es independiente. O sea, ahí la unidad de medida, digámoslo así, que determina si es una unidad independiente, es el acceso a la vía pública. ¿Tiene ese local comercial acceso a la vía pública independiente? Sí, entonces es una unidad habitacional independiente. En ese caso, ¿qué tiene que hacer el prestador? Facturar 2 tarifas de aseo a la misma matrícula. Y en acueducto, en alcantarillado, obligatoriamente solicitar la independización de la cometida. Hay un artículo en el decreto 302 del 2000 que dice que en cualquier momento el prestador de acueducto puede solicitar la independización de la cometida. Y en las causales de suspensión del servicio que están en el mismo decreto 302, incluso en el contrato de condiciones uniformes, hay una cláusula que dice que el incumplimiento de las orientaciones realizadas por el prestador da la opción de suspender el servicio por incumplimiento. Entonces, ahí habría que hacer eso, solicitar la independización de la cometida, so pena de que se configure una causal de suspensión del servicio, y en aseo facturar los cargos adicionales por unidades independientes adicionales. Bien, vamos con la última pregunta de manera presencial y pasaremos a hacer una última pregunta a las personas, o más bien de las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Bueno, muy buenos días. A ver, yo tengo 3 preguntas. Una es, si el número de usuarios es mayor, Los Quebradas es un municipio que va en crecimiento de manera considerable. Entre más usuarios, ¿la tarifa baja o qué pasa allí? Porque pues, lógicamente Los Quebradas ha venido aumentando el número de usuarios, pero no hemos visto como la reducción de la tarifa de servicios públicos. Por otro lado, Serviciudad y todas las empresas prestadoras de servicio pagan a la Carder una tasa ambiental. ¿Ese dinero en qué lo invierte la Carder? ¿Ustedes tienen conocimiento de eso? ¿Cuál es la destinación que tiene la Carder para el dinero? Porque es que le estamos pagando a la Carder un dinero para que las aguas igual se sigan contaminando, y las aguas de Serviciudad y Acuaseo y cada una de las entidades están tirando las aguas a los ríos y quebradas de nuestro municipio, y lógicamente la PETAR en este momento está suspendida. Y por otro lado, el manejo de los lixiviados. Usted hablaba ahora de que el lixiviado es un líquido que es contaminante. Me gustaría saber qué pasa en esos barrios donde las basuras, no las Serviciudad y las empresas prestadoras de servicio acumulan las basuras en una esquina 4, 5 horas. Estas basuras se convierten en un foco contaminante
¿quién responde por esa contaminación que generan las empresas prestadoras de servicio cuando permiten que la basura se acumule en una sola esquina? Y acogiendo la consulta que hace don William, el presidente del barrio Júpiter, donde habla del tema de los negocios en las casas, sí me parece que es un tema bastante triste que una persona monte un negocito con harto sacrificio y la tarifa se eleve. ¿Qué se puede hacer allí si la persona tiene el ingreso por esa misma vivienda y lógicamente abre una puerta garaje para tener su tienda o para tener su papelería? ¿Qué se puede hacer allí cuando se habla de un metraje, que creo que son 20 metros cuadrados? Pues sería importante como tener este manejo para que cada líder pueda ayudarle a su comunidad en este tema. Muchas gracias por darme el uso de la palabra. Bueno, eso son como 20 preguntas en una. Como dijo la ministra de Minas, como 20 preguntas en una. No, vea. La primera pregunta que tiene que ver con los usuarios, la tarifa del servicio de aseo sí se tiene en cuenta el crecimiento en los usuarios. Si ustedes miran de aquí hacia atrás, el cargo fijo de servicio de aseo se ha tenido una disminución paulatina en los últimos semestres. Recuerde que en aseo se recalcula la información cada semestre por el crecimiento del denominador, que es el denominador de cantidad de usuarios N. Por eso en aseo sí pasa. O sea, si ustedes hacen el rastreo semestre por semestre, han visto o que no sube o que baja un poquito, producto de que Dos Quebradas tiene un alto crecimiento de usuarios. En acueducto de alcantarillado, eso sí no se puede hacer. Nosotros en acueducto de alcantarillado, producto de la aplicación de la metodología, hicimos unas proyecciones de crecimiento de usuarios. Pero cuando hoy se comparan esas proyecciones con la realidad, vemos que la realidad es mucho más de crecimiento de usuarios. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Esperar la nueva metodología. Por eso la comisión cada 5 años se propone revisarla y modificarla. Entonces, en este momento en acueducto alcantarillado no hay un elemento estructural en la fórmula que permita reconocer esas mayores unidades captadas de usuarios como sí sucede en aseo. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que en aseo sí, pero en acueducto alcantarillado no. Bueno, la segunda que tiene que ver con el tema del lixiviado, ¿cierto que la segunda era el lixiviado? ¿Cuál era la segunda? Bueno, la segunda, el lixiviado, yo creo que ahí tenemos que mirar lo siguiente. Y es de pronto el hecho de que las personas no sacan el residuo en los horarios establecidos en la norma. O sea, tenemos que mirar si la acumulación del residuo en un punto de acopio obedece a un problema del usuario o a un problema de la empresa. O sea, la empresa, bueno, tú dices que dos. Yo la verdad no tengo elementos para decirlo uno o lo otro en ese momento. Al usuario en el contrato de condiciones uniformes se le dice, vea, usted pertenece a esta microruta. Esa microruta tiene frecuencia de recolección, no sé, martes y viernes, y es de, no sé, de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Quiere decir que el usuario solamente está autorizado para disponer el residuo en esas 2 horas. Hay personas, por ejemplo, que se van a trabajar desde las 6 de la mañana y sacan el residuo de las 6 de la mañana. Entonces, eso es mágico. Usted coloca una bolsa de basura en un poste y al 5 minutos tiene 20 bolsas. O sea, eso es mágico, eso pasa en todo lado. Entonces, tenemos que mirar eso, es mirar si obedece a un tema de la condición del usuario, porque recuerde que hay 2 actividades que no hemos hablado que se llaman almacenamiento y presentación. El almacenamiento y la presentación de los residuos son actividades del usuario, no son de la empresa, y deben acogerse a los horarios establecidos por la empresa. Entonces, en esos casos tendríamos que mirar si obedece a un incumplimiento de serviciudad, en cuyo caso son procedentes unos descuentos. Eso lo establece la normatividad, que cuando la empresa incumple frecuencias y horarios debe compensar al usuario por medio de unos descuentos económicos, o si son incumplimientos del usuario por obviamente no sacar los residuos en los horarios que son. Y la otra era, bueno, la tasa ambiental. Bueno, yo la verdad no sé la Carder qué hace con el recurso. Lo que sí sé a veces es que, por ejemplo, con el recurso de tasa de uso, que es 6.88 pesos por metro cúbico, ellos hacen protección de fuentes abastecedoras. O sea, ellos tienen identificados en Pereira y en todo el departamento cuáles son las fuentes abastecedoras de agua. Ellos hacen intervenciones respecto a la protección de ese recurso hídrico. Y en temas de aguas residuales, que es los 97.34, que es la más alta, ellos a veces hacen cofinanciación de proyectos, tanto de colectores de agua como de aguas residuales. Por ejemplo, el proyecto que se iba a hacer de la PETAR regional, doctor Mauricio, me parece que contaba con recursos de la Carrer también.
precisamente por eso, porque ellos hacen cofinanciación de proyectos, o sea, no hacen inversiones directas, pero sí cofinancian proyectos precisamente derivados del recaudo de esa tasa. Bien, y culminamos nuestra ronda con una pregunta de nuestros asistentes virtuales. Bueno, Daniel Rojas, de NEPSA del Quindío, pregunta: explicar por qué cargo variable y especificar los ajustes a este concepto que se hacen cuando hay tarifa especial de predio desocupado y recolección sin servicio puerta a puerta. Muy importante esa apreciación. Ahora que estamos debatiendo el tema de los locales comerciales, que vuelvo y les digo, es una condición que suele sonar injusta, pero por ejemplo, les voy a decir algo que dice el decreto 2981, que las empresas no lo aplican. Imagínense que hay una disposición en el decreto 2981 que dice que el vendedor ambulante debe ser un usuario del servicio de aseo. ¿Usted se imagina uno tener que facturarle a un vendedor ambulante tarifa de aseo? Eso sí ya sería la caboza del mundo, pero está en el decreto 2981. Entonces, este tema es muy importante, ¿vea? Cuando el usuario tiene el predio desocupado, hay un artículo en la 720 que es el artículo 45 que permite que el usuario certifique ante la empresa prestadora que tiene el inmueble desocupado para que no se le cobre tarifa de aseo. Obviamente en acueducto, en alcantarillado eso es directo, porque si el inmueble está desocupado, el medidor no va a marcar consumo y por ende no va a haber tarifa de cargo variable. Pero en aseo, el prestador no tiene forma de saber qué predio está desocupado. Entonces para eso el usuario puede certificar la desocupación del inmueble para que la empresa le facture durante 3 meses con tarifa de predio desocupado, que es básicamente la tarifa con cargo fijo. Para que lo tengan en cuenta, cuando tengamos nuestros inmuebles desocupados, podemos dirigirnos a Serviciudad en este caso, a pedir la tarifa de predio desocupado en tarifa de aseo. ¿Cómo lo certifico? Con una factura que muestre 0 consumo de agua. Segundo, una factura de energía que muestre consumo inferior a 50 kilovatios de energía. O tercero, con una visita técnica que hace el prestador para determinar que el inmueble está desocupado. Y la otra, cuando el usuario no tiene servicio puerta a puerta, o sea, cuando el compactador no pasa frente al andén, hay algo que se llama tarifa sin recolección puerta a puerta, que es un descuento del 10% que se le otorga al usuario en la tarifa de recolección y transporte. Entonces también, si cada uno de ustedes tienen esas características especiales, no me prestan el servicio puerta a puerta o tengo el inmueble desocupado, puedo acercarme a Serviciudad o a nuestro prestador a pedir esa aplicación tarifaria diferente. Y de esta manera entonces llegamos al final de la conferencia denominada Metodologías tarifarias vigentes de acueducto, alcantarillado y aseo aplicadas por Serviciudad. Doctor Edilberto, muchas gracias por liderar esta charla. A ustedes, las 67 personas que estuvieron con nosotros físicamente y las más de 100 personas que se conectaron a través de nuestro canal de YouTube, muchas gracias por aceptar la invitación de Serviciudad. Buen día.